Hoy vengo con un vídeo de esos que gustan más a los usuarios que ya se han comprado o están pensando en comprarse en un Huawei Fit 3, uno de los smartwatch más vendidos este año y donde vamos a ver desde funciones ocultas a trucos para mejorar su rendimiento y personalizarlo a tope. Quédate hasta el final porque te van a sorprender. Si quieres hacer fotos a distancia, simplemente abre la cámara en tu móvil, vete al reloj, abre las aplicaciones, busca esta, disparador remoto, y hacer fotos directamente desde el reloj, lo que es perfecto para selfies o fotos en grupo. Tienes temporizador de 2 a 5 segundos e irá vibrando cada segundo para avisarte del tiempo que te quede y que poses bien en tu foto. Pero aunque esta aplicación viene de fábrica, hay algunas más top que están ocultas. Por ejemplo, la app de cámara Opus. Sí, para los que les gusta controlar bien a fondo todas sus capturas. Vamos a tener que instalarla tanto en el reloj como en el smartphone. Para ello, abrimos la aplicación de Huawei Salud en tu smartphone, vete a dispositivos, pincha en tu reloj Fit 3 y en App Gallery. Aquí vamos a buscar Opus Cámara. La descargamos y en unos segundos la vas a tener disponible en tu reloj. Ahora nos vamos al smartwatch, la abrimos y nos dice que tenemos que instalarla también en el smartphone. Así que nos vamos al App Gallery y la buscamos y la instalamos. A partir de aquí vamos a poder controlar absolutamente todo de esta aplicación de cámara desde nuestro reloj. Vamos a poder grabar vídeo, hacer fotos, ajustar parámetros e incluso tener visualización en tiempo real. Chulo, ¿verdad? Pero si hablamos de aplicaciones realmente chulas, si necesitas moverte por ciudades que no conoces o eres un viajero que no quiere estar mirando el móvil continuamente, vas a poder usar tu smartwatch como guía. Simplemente vas a tener que instalar la app en tu smartwatch de Petal Maps. Bueno, primero comprueba que no la tengas instalada ya. Y también la vamos a tener que instalar en nuestro smartphone. Una vez le damos todos los permisos, cada vez que inicies una ruta en la aplicación de Petal Maps, sí, no puedes utilizar Google Maps, nos va a ir avisando de direcciones a tomar y la distancia hasta la siguiente indicación. Algo así como lo que te va cantando ese Google Maps, pero desde el reloj, sin tener que llevar el móvil encendido y fuera de tu bolsillo. También, y como ya te comenté en el vídeo los mejores trucos del Huawei Fit 2 que te dejo por aquí arriba, existe una aplicación que se llama Navigation Gmaps View, que te permite utilizar Google Maps y recibir el mismo tipo de indicaciones en tu reloj. Pero desafortunadamente estas funciones no están disponibles para usuarios de iPhone, solo para Android. Y por cierto, ¿estás buscando ofertas de este reloj, de cámaras o de tablets? Pues tienes que unirte ahora mismo a mi canal de Telegram y de WhatsApp, donde os pongo ofertas a diario, los enlaces justo debajo. Porque un reloj es de los gadgets más personales que podemos tener, así que la personalización es clave. Y con este truco vas a poder poner la foto que más te guste de fondo. Para ello, nos vamos al reloj, mantienes pulsada la esfera que tengas y movemos hasta llegar a esfera de galería. Ahora nos vamos a la aplicación de salud de Huawei en tu smartphone, nos vamos a esferas, buscamos aquí mías, seleccionamos galería y subimos la foto que tengamos en nuestro móvil y que queramos poner en nuestro smartwatch. Ajusta el encuadre y guárdala. Listo, ahora en unos segundos tu reloj tiene un toque único y personalizado. Y como ya sabrás, desde el propio reloj podemos subir música, te enseño un truquito más adelante y reproducirla. Contamos con esa misma funcionalidad desde el Fit 1, el Fit 2, donde vamos a poder controlar la música del smartphone incluso con Spotify. Ahora te cuento. Los pasos que vas a tener que seguir para controlar la música va a ser: nos vamos al smartphone, en la aplicación de Huawei Salud, dispositivos, Fit 3, ya te lo sabes, pinchamos en música y vamos a activar esta opción de controlar la música del teléfono. Perfecto, pues ahora nos vamos al reloj, pinchamos sobre música y aquí curiosamente nos va a aparecer el listado de la música que tengamos en nuestro smartphone siempre y cuando tengamos el Bluetooth encendido. Pero si en tu caso lo que quieres es controlar la música del smartphone, pero de aplicaciones como Spotify, lo vas a tener que hacer a través de otra aplicación que se llama For Spotify Control, que igualmente la tienes que instalar tanto en el smartphone como en el smartwatch. Te voy a dejar el link para la aplicación en el smartphone justo debajo en la descripción del vídeo. Y ya que estás por ahí abajo, asegúrate de suscribirte al canal y dejarme un like.
Desde esta aplicación vamos a poder pasar canciones, así como controlar el volumen de nuestro smartphone o el dispositivo que tengamos conectado, ver nuestras playlists, continuar una canción que dejamos parada en el smartphone. Brutal. Te recomiendo que le eches un vistazo si aún no lo has probado. Y como ya te he dicho, una de las funciones que más me gustan de este reloj es salir a correr sin el móvil, pudiendo escuchar mi música solamente con mis cascos Bluetooth. Pero esta opción únicamente está disponible para Android. Ahora te cuento. Si quieres pasar música al reloj, tienes que seguir estos pasos. Nos vamos a la aplicación de salud de Huawei. En dispositivos, Fit 3, seleccionamos música y si estás en un dispositivo Android como yo, por cierto, ¿has visto qué chulo? Le damos a gestionar música. Aquí vamos a poder añadir tus canciones en formato MP3 desde el móvil y si vas a tener que esperar unos minutos hasta que se transfieran. Fácil y sencillo. Ahora simplemente vas a poder escuchar la música a través del pequeño altavoz que tiene o conectar cualquier auricular Bluetooth. Para ello, pues abre el estuche, ponlos en modo de emparejamiento, te vas a ajustes Bluetooth en el reloj y seleccionas tus cascos. Ahora vas a poder reproducir tu música favorita mientras corres sin necesidad de llevar tu smartphone. Pero si en tu caso tienes un iPhone, quizás sabes que la cosa se complica un poco, ¿verdad? La aplicación Salud de Huawei tiene funciones más limitadas en iOS, pero te dejo un truquito. Lo primero que tienes que hacer es conseguirte un móvil Android, de tu amigo, de tu vecino, de tu pareja, de tu primo, cualquiera. Vamos a conectar el reloj y vamos a transferir la música desde ahí. Sí, para ello simplemente vete a los ajustes, nos vamos hasta sistema, le damos a desvincular, tranquilo, no se te borra nada, y lo vamos a emparejar con ese móvil Android. Aquí vamos a hacer el proceso del truco anterior que te he contado y luego volvemos a conectar el reloj a nuestro iPhone y listo. Sé que no es lo más cómodo, es bastante tedioso, pero funciona a la perfección. Y haz como yo, me paso 10, 15, 20 canciones bien largas para mis salidas a correr y listo, tengo decenas de horas de música para escuchar. Y por ejemplo, cuando tienes una actividad o un entrenamiento en marcha, también puedes controlar la música que tienes almacenada en el reloj simplemente desde la pantalla. Cuando estamos en una actividad, desliza hacia la derecha durante la actividad para poder acceder al control de música. Aquí vas a poder pararla, pasar canciones, ajustar el volumen sin interrumpir el ejercicio, muy cómodo para no tener que sacar el móvil o incluso como yo, que no lo llevo nunca. Pero si en ocasiones te has encontrado con que los avisos del ritmo de carrera, del ritmo de pulsaciones o los kilómetros recorridos son muy ruidosos mientras haces deporte, ¿te suena? Has pausado el ejercicio. A mí me destrozan los oídos. ¿Sabes que puedes ajustar el nivel de estas notificaciones? Simplemente te tienes que ir a ajustes, bajamos hasta ajustes de ejercicio, transmisiones de voz y ajustamos a nuestro gusto. Por cierto, si vas a hacer deporte en exteriores y quieres que nunca te falle el GPS, lo tienes que actualizar. Para ello tienes que utilizar justo la opción inferior, donde pone servicios de localización. Aquí te va a indicar la duración que tienen los datos que actualmente están cargados en tu smartwatch y puedes pulsar para actualizarlo. No te olvides. Y también vas a poder en este Fit 3 grabar tus rutas cuando sales a correr, cuando sales en bici, hacer senderismo o, por qué no, montañismo. Todo además sin necesidad del móvil. Al finalizar, pues vas a poder ver el recorrido exacto en la aplicación de Huawei Salud con todos los datos detallados y desde aquí, en este icono, vas a poder exportar el archivo .gpx. ¿Qué te parece? ¿Sabes para qué sirve? Pues para subirlo a tu web, a tu ordenador o a alguna plataforma como Wikiloc. Y ya que hablamos de deportes, si eres un buen deportista, quizás en tu Fit 3 no aparece justamente tu deporte para traquear. Tienes decenas para agregar escondidos. Deslizamos hasta abajo y pulsamos aquí en añadir. Aquí vas a poder todos los deportes que están disponibles para agregar. Selecciona los tuyos, los añades a la lista y no te olvides que también los puedes reordenar y eliminar los que no te interesen, para así dejarlo solo los que sueles practicar, más rápido y limpio. Y cuando hacemos deporte, te habrás dado cuenta que a veces la pantalla táctil y la corona se pueden llegar a pulsar y parar tu actividad sin querer. Te cambian la pantalla de datos, por lo que quizás una buena opción sea bloquearla.
Para evitar estos toques indeseados, puedes bloquear tanto la pantalla como la corona, lo que te garantiza que no se realice ninguna interacción no deseada. Para ello, en la pantalla principal vamos a deslizar desde arriba hacia abajo, donde aparecen estos accesos directos, y una de ellas es la de bloquear pantalla. La seleccionamos y vemos cómo no nos va a permitir tocar la pantalla ni realizar nada. Si en tu caso ya tienes una actividad comenzada, simplemente manteniendo pulsado el botón te va a salir este icono de bloquear la pantalla. Y si nunca has salido a correr, siempre es recomendable hacer calentamientos previos a cualquier actividad. Por eso en este Fit 3 cuenta con un programa de animaciones en 3D para ayudarte a calentar. Para acceder a ello, pues simplemente te vas a un ejercicio, como por ejemplo correr al aire libre, y deslizamos hasta ver esta opción de calentamiento. Una vez le pulsemos, se va a iniciar una cuenta atrás y vamos a poder visualizar un entrenador virtual que te va a ir marcando los ejercicios a realizar, así como los tiempos y los descansos, mediante vibraciones o sonidos. Si en tu caso eres de los que utiliza el reloj en la piscina, tienes que saber que este reloj es completamente resistente al agua y que tiene un truco genial para los que nadan. Justo después de salir del agua, desliza hacia abajo desde la parte superior y selecciona la opción de drenar. Parece que el reloj se vuelve loco, emite un sonido muy potente, pero lo hace para expulsar el agua del altavoz. Repite este proceso 2 o 3 veces para asegurarte de que no queda ni una gota y el reloj está listo para tu día a día. Y por cierto, ya que hablamos de los botones, este Fit 3 tiene un botón extra en el lateral que puedes personalizar para acceder rápidamente pues, a las funciones que más utilices. Si quieres configurarlo, simplemente te tienes que ir a la opción de ajustes, vamos a buscar la opción de botón inferior y la seleccionamos. Aquí, como puedes ver, tienes un montón de funciones, como activar la linterna, iniciar un entrenamiento, abrir la calculadora, yo que sé, lo que quieras. Por ejemplo, si seleccionas la linterna, que me viene muy bien para la noche, cada vez que pulses el botón, esta se va a encender rápidamente, muy útil. Y ya que hemos hablado de la corona, sabes que cuando te mueves por el menú utilizando esta corona, tienes una respuesta háptica, es decir, que se activa el motor de vibración cada vez que la giras. ¿Lo has notado? Hay personas que le gusta más y menos. Si tú quieres desactivarlo, solo tienes que ir al menú de ajustes, seleccionar sonidos y vibración y luego entrar en respuesta táctil de la corona. Aquí, pues la activas o la desactivas según tus preferencias. Y ya que hemos hablado de esta respuesta háptica de la corona, y accedemos al menú de inicio del Watch Fit, donde vamos a ver esta cuadrícula básica de iconos. Sin embargo, hay gente que no le gusta y prefiere verlo en un enfoque más clásico, en formato de lista. Pues bien, para cambiar la visualización de este menú, pues simplemente vete a Ajustes, Esfera del reloj e Inicio. Desde aquí puedes elegir entre el modo cuadrícula o lista. Seguimos. Y si te ha pasado que te has encontrado con la duda de saber en qué se diferencia el modo de siempre en pantalla y pantalla activada, son muy similares pero cumplen funciones distintas. La opción de mostrar siempre pantalla, disponible en ajustes, esferas del reloj e inicio, es la típica de Always on Display, que permite que la hora se mantenga visible de forma permanente, evitando que la pantalla se apague cuando no estás mirando el reloj. Por otro lado, la pantalla activa es una función accesible desde el menú rápido que mantiene la pantalla encendida de forma continua durante un tiempo limitado. Puedes configurar ese tiempo entre 5 y 20 minutos desde los ajustes, pantalla y brillo y pantalla activa. Pero claro, todas estas funciones consumen más batería. Y si en tu caso quieres estirar lo máximo la batería del Fit 3, aquí te dejo varios trucos. En primer lugar, te tienes que ir a ajustes, sonidos y vibración y desactivar esas vibraciones hápticas de la corona. También puedes ajustar el brillo de forma natural y desactivar esta opción que te acabo de decir de Always on Display si no lo necesitas. Con esto, pues te aseguro que vas a ganar 1 día y medio o 2 días más de autonomía, ideal para dejar el cargador en casa. Y por defecto, el Huawei Fit 3 no muestra notificaciones si no lo llevas puesto. ¿Te habías dado cuenta? Cuando lo dejas en la mesa no vibra, ¿verdad? Para ello, entra en ajustes, notificaciones y desactiva la opción de mostrar solo cuando esté puesto. Así podrás recibir mensajes y alertas aunque no tengas el reloj en la muñeca, por ejemplo, mientras trabajas.
Y ya que hablamos de notificaciones, este Fit 3 permite responder mensajes directamente desde el reloj, ya sea con emojis o mediante respuestas rápidas predefinidas. Aunque el dispositivo incluye algunas por defecto, puedes personalizarlas y crear las tuyas propias desde la aplicación. Para ello nos vamos a Huawei Salud, dispositivos, Fit 3 y respuestas rápidas, aquí, donde vamos a poder añadir nuestros propios mensajes con un límite de 36 caracteres para poder contestar cómodamente sin necesidad de sacar el teléfono. ¡Ojo! Estas opciones únicamente están disponibles en Android. Para ellos, suscríbete al canal porque voy a sacar otro vídeo muy pronto. Si te ha servido este vídeo y quieres estar al día de más trucos y configuraciones para tu Huawei Fit 3 o para otros gadgets, suscríbete al canal ahora mismo y no olvides que te dejo con un vídeo brutal. Nos vemos en el próximo.